crecimiento experimentado por Bolivia en los últimos años es monumental. A juicio del Fondo Monetario Internacional, la economía del país altiplánico sigue liderando la región. Bienvenidos a Enfoque. En el contexto actual de desaceleración y crisis mundial, muy pocos países pueden presentar el nivel de crecimiento que hoy experimenta Bolivia. Para lograr este éxito resultan claves la nacionalización de sus recursos naturales, la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de su soberanía alimentaria y la plena articulación de un Estado plurinacional con la participación y representación de las comunidades indígenas del país. Los bolivianos están demostrando que otro mundo es posible. Para analizar esta realidad, nos acompaña en el plató de Enfoque el periodista Óscar Sánchez, director del periódico Bolivia.es y de la revista Haz Bolivia. Bienvenido. Carlos, un placer estar en Enfoques. Gracias. También está con nosotros el periodista Edwin Pérez, director de la revista Aquí Latinos. Bienvenido, Edwin. Gracias. Para que podamos comprender el éxito que experimenta Bolivia desde el año 2006, es bueno que recordemos a nuestros espectadores cómo era Bolivia antes de la llegada de Evo Morales. Bueno, sí que se notaba un marco de pobreza muy avanzado. Prácticamente liderábamos Latinoamérica, ¿no? En alfabetismo, pobreza y todo lo que pueda afectar, digamos, la parte económica, se notaba, ¿no? Socialmente, económicamente. ¿Podríamos decir, Edwin, de que Bolivia se encontraba hundido en la pobreza directamente? Definitivamente, además que había un descontrol político, una anarquía muy fuerte, un descontento social, un servicio de los gobiernos a intereses extranjeros y a un capitalismo que era absolutamente depredador. El Fondo Monetario Internacional estaba haciendo lo que quería dentro de Bolivia y por lo tanto se generó una sensación de asfixia que luego de ese periodo motivó justamente una reacción democrática, y eso es importante, una revolución democrática que permitió un cambio fundamental dentro de lo que es el destino de Bolivia. Es importante considerar además que la aprobación de una nueva constitución en el año 2009 ha permitido refundar lo que es hoy el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Un mecanismo necesario para emprender este nuevo proceso democrático? Sí, la verdad es que era importante ponernos de acuerdo, ¿no? En Bolivia, que todos sean parte de lo mismo, que todos participen en una nueva constitución, y se ha logrado, creo que se ha logrado. Sé que hoy en día hay algunos problemas, pero son detalles y siempre los va a haber, ¿no? Porque esto tiene que ser algo vivo. Esto además es una constitución que consagra la participación y representación de las distintas comunidades que conforman el país y su relación con la tierra, algo muy particular dentro de la lógica de Latinoamérica. Sí, el primer párrafo de la nueva constitución del Estado plurinacional de Bolivia, ya no es república, es un Estado plurinacional, señala justamente el respeto a las minorías, el respeto a la naturaleza, la madre tierra, que el agua es un derecho humano fundamental y otros aspectos que no se contemplaban antes y que por lo tanto ahora al estar en primera línea, por supuesto, el Estado boliviano tiene la obligación de cumplir, los bolivianos tenemos la obligación de respetar, y en las negociaciones internacionales, por supuesto, es uno de los puntos vitales porque ya nadie puede ir en contra de nuestra propia Constitución. Es importante señalar que la era de Evo Morales ha puesto al crecimiento de Bolivia atendiendo a lo que son los recursos naturales. En el año 2006 el mandatario hizo un proceso de nacionalización de lo que son los hidrocarburos, una situación que en ese momento fue muy cuestionada, pero que si hoy la miramos con esta distancia ya se ve con otros ojos. Por supuesto, la distribución, la riqueza que generaban los hidrocarburos se iba para empresas que no estaban en Bolivia, ¿verdad? Era un espolio terrible. Sin embargo, hoy esos recursos que antes eran ajenos y hoy sí que son reclamados por Bolivia y de Bolivia, van a subsanar temas que son importantes para Bolivia, ¿verdad? Educación, salud. Entonces hay un cambio en Bolivia respecto a las materias primas, ¿no? Ahora nos benefician a nosotros. Además que el expolio que se experimentaba las empresas transnacionales con lo que eran los recursos naturales de Bolivia da mucho que pensar. Hoy día se podría contemplar de que este tipo de medidas se pueden aplicar en otros países de Latinoamérica para evitar el saqueo de los recursos naturales. Definitivamente es un proceso que se está logrando porque hay países de Sudamérica que están yendo en contra justamente de esa explotación irracional, arbitraria, salvaje, y están logrando mecanismos políticos, democráticos, e inclusive se está logrando la unidad entre países. La reciente reunión de UNASUR ha demostrado justamente
justamente que hay un crecimiento muy fuerte, se habla de una igualdad en cuanto a las políticas de acción y por lo tanto eso significa que con dignidad, con unidad y con un esfuerzo compartido y con un respeto mutuo también se puede lograr muchas cosas. Estos recursos también han venido a fortalecer lo que es el capital que mantiene el país. Antes del 2006, las reservas internacionales estaban en torno a los 1.700 millones de dólares. Hoy superan los 15.000 millones. Datos que son realmente demostrativos para comprender el desarrollo que ha adquirido la nación. El desarrollo que ha adquirido la nación no es empieza con los beneficios que se quedan en Bolivia, ¿verdad? Pero además esto genera otros desarrollos y es una cadena que ahora la podemos ver en su desarrollo, ¿verdad? En pleno desarrollo. Y estos ingresos, si bien es cierto, marcan una lógica distinta también, han tenido un impacto social tremendo para la comunidad. Por supuesto. Ya te digo, volvemos a hablar de educación y salud, la infraestructura, tecnología, para gente que se está educando, ¿verdad? Tanto en niveles básicos como universitarios. Es importante acotar de que todos estos beneficios económicos de Bolivia son sin atender al Fondo Monetario Internacional, una lógica mundial distinta y que ha traído tan buenos resultados. Eso demuestra que hay otros caminos, que no es solamente que el Fondo Monetario y otros organismos internacionales dicten recetas que en su momento no han cumplido justamente el papel en Bolivia de darle alimento, de darle pan al ciudadano, más bien ha contribuido a que haya un endeudamiento muy fuerte. En Bolivia un recién nacido ya salía con miles de dólares de deuda, entonces eso implicaba prácticamente una esclavitud para toda la vida. Ahora hay otras posibilidades y dentro de este análisis que estamos señalando, obviamente como periodista es importante señalar el tema del narcotráfico, el contrabando, que son factores que distorsionan la economía, pero a la vez contribuyen a la economía, por lo tanto una bonanza económica se debe entender en ese marco, dentro de la economía legal, la economía ilegal, y que evidentemente, como en todos países, hay factores distorsionantes negativos que forman parte de ese diario vivir. Y esto entendiendo que el Fondo Monetario Internacional sostenía de que el crecimiento experimentado por Bolivia iba a ser solamente acotado a un momento, pero ellos mismos dan la proyección de que el próximo año nuevamente se volverá a tener excelentes números y liderar a la región económicamente. Es más, el Fondo Monetario Internacional tenía previsto para este año un 4.8%, sin embargo, se va a alcanzar posiblemente un 5.4% o más. Entonces, sí, la receta de nuestro señor presidente está funcionando, ¿no? Dentro de esta solvencia económica de la que hoy dispone Bolivia, hay que entender de que se podrán proyectar proyectos que son de infraestructura sin recurrir a lo que son las necesidades de endeudamiento internacional. Una licencia que muy pocos países de Latinoamérica y del mundo se pueden permitir. Sí, y ahora evidentemente hay una bonanza, las arcas están llenas y es necesario desde la opinión pública insistir en un buen manejo, una adecuada distribución de esos recursos, que no hayan ni elefantes blancos grandes ni elefantes chiquitos. Un elefante blanco es una infraestructura que en el fondo no sirve para mucho, entonces vale la pena racionalizar, administrar con conciencia y que en este caso el pueblo boliviano, que ha dado un voto masivo de apoyo a Evo Morales, también tenga una acción fiscalizadora, de manera que esa bonanza económica se traduzca en una bonanza en las calles, porque todavía hay franjas de pobreza, de desequilibrio que es lamentable y que hay que ir eliminando en función justamente de una buena administración del Estado. Si ponemos algunos ejemplos de lo que ha significado el beneficio económico para el país, podemos señalar la gran red de carreteras que actualmente se está construyendo, la construcción de una planta de urea y amoníaco o la implementación del programa de apoyo a la infraestructura para la educación. Algunos ejemplos de los muchos que se podrían recordar en este momento. Ha cambiado totalmente el concepto de infraestructura de carreteras, transporte, el teleférico en La Paz, son proyectos que se veían inalcanzables en otro momento, ¿no? Y ahora sí que se han hecho realidad y actualmente se están usando. Entonces, creo que muestra que sí, que se está yendo por un buen camino. Además, me gustaría poner sobre la mesa dos datos que son realmente relevantes. En el año 2015, Bolivia dejará de importar gasolina y se contempla que en 3 años más también se deje de importar diésel. La independencia energética es otro de los sellos de este nuevo modelo de desarrollo.
Sí, Bolivia ha sido bendecida, ha sido el término, por una gran cantidad de recursos naturales, los hidrocarburos, gases, y ahí viene justamente una buena administración en el sentido de exportar lo racional, utilizar el producto para la generación de industrias dentro del país, entonces, porque son productos que tarde o temprano van a terminar también, o sea, estamos hablando de algunas décadas que en términos de ecología y medio ambiente son segundos prácticamente, por lo tanto, hay que administrar bien y en función de eso ir adecuando una vida más racional en el sentido de que, por ejemplo, no haya un despilfarro ni desde la vida doméstica ni desde la vida estatal de los hidrocarburos en este caso. Pero estos recursos naturales sí pueden soportar económicamente lo que es el futuro del país en función de todos estos cambios a los que apunta Evo Morales. Siempre con límites, insisto, las décadas significan segundos y por lo tanto es bueno prever antes de que existan desfases que posteriormente obligan a que entremos otra vez en esa vorágine internacional de que los precios internacionales pueden afectar negativamente nuestros ingresos. Ahora las materias primas nos dan márgenes favorables, pero sabemos que en economía y en producción siempre hay cambios o altibajos que hacen variar los parámetros económicos. Perdona, ¿sí? Yo creo que Bolivia hace mucho tiempo se ha dado cuenta de que le hacía falta industrializar sus materias primas, ¿no? Darle un valor añadido dentro de Bolivia. Hoy creo que tiene la oportunidad y está desarrollando proyectos de industrialización de la materia prima en Bolivia, ¿no? Además de lo que es la energía, la industrialización de la energía dentro de Bolivia para poder ser un núcleo dentro de Latinoamérica. Se ha empezado, o sea, ha nacido la idea y los proyectos empiezan a funcionar para industrializar Bolivia. Creo que es importante, ¿no? O sea, luego no podemos pensar que vamos a depender siempre de los productos, de las riquezas naturales de nuestro país, sino que tenemos que empezar a industrializar, a generar otro tipo de productos que nos puedan servir en el futuro, ¿no? como soporte económico. Es importante lo que señala en el sentido de la producción a nivel interno, pero también hay que considerar de que Bolivia se está planteando convertir en el año 2015 en adelante como el mayor centro de distribución energético dentro de Latinoamérica. Primero dando abastecimiento a lo que son sus países vecinos y luego con lo que son los trabajos en la cuenca Madre de Dios, así como también en las zonas del río Vini y Nueva Esperanza, que vendrían a dar soporte a todo este proceso de generar un polo energético fuerte. Eso también es importante a la hora del trabajo que proyecta Evo Morales. Es la parte de industrialización, dejar de depender de nuestros recursos naturales. Hay recursos que los podemos generar. Y esta cercanía con los países del entorno también puede permitir algún otro tipo de negocios o de relaciones comerciales a partir del crecimiento energético para otras áreas. Sí, ahora se han roto fronteras en todo el mundo y también en Sudamérica, hay una convergencia ideológica, hay una hermandad verdadera entre los pueblos indígenas, no indígenas, y eso permite, por ejemplo, un desplazamiento libre entre los ciudadanos de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, a través de fronteras que casi ya no existen. Por el otro lado, el intercambio comercial es muy importante, la negociación a nivel de bloques dentro de Sudamérica con los bloques de Europa o de Estados Unidos o del Asia. Entonces, francamente, el panorama es muy positivo y depende cómo se aplican bien las ideas, las iniciativas y los proyectos. Se deja de lado el egoísmo, se deja de lado la manipulación que puede estar existiendo, porque siempre hay poderes ocultos que quieren de algún modo destruir los procesos de integración, porque un pueblo, mientras más culto, mientras más productivo, más libre quiere ser, y hay gente que no quiere aún que Latinoamérica sea libre. Por lo tanto, hay que cuidar todos esos factores para que realmente todos, de manera conjunta y sostenida, podamos alcanzar el desarrollo. Además que en sus políticas a nivel internacional Evo se plantea muy llano a este trabajo mancomunado entre todos los distintos países de Latinoamérica, a diferencia de lo que podría ser un bloque más por el lado pacífico que se acerca a Estados Unidos. Sí, o sea, en Latinoamérica hay claramente un bloque pro Estados Unidos y un bloque contra Estados Unidos o a favor de otras opciones. Entonces es cuestión también de negociación, no se trata de ser un enemigo, sino de ver qué posibilidades se pueden lograr de ambos lados, qué facilidades existen, y en función de eso pensar sobre todo en nuestra gente para que no se cierren puertas, se abran todas las que sean posibles con dignidad, y en función de eso ir comprando o vendiendo según las necesidades que existan.
Otro aspecto relevante tiene que ver con la soberanía alimentaria del país. Bolivia es uno de los mayores productores de quinoa a nivel mundial y se pretende fortalecer la agroindustria con aportes directos a los pequeños productores. Una medida que también permitiría el abastecimiento con seguridad para toda la ciudadanía del país. Sí, por supuesto no, pero en el caso de la quinoa se exporta, ¿verdad? Se exporta mucha quinoa. Hay que tener en cuenta que desde hace 10 años atrás se ha producido casi 13 veces más de quinoa de lo que se producía hace 10 años atrás. Entonces creo que además de tener un valor añadido, lo que decíamos antes, de ser parte de la industrialización de esto, siendo un producto natural y con todas las licencias que tiene la región para poder exportar un producto natural, tiene la posibilidad de generar su propia quinoa. Esto como ejemplo de muchos otros cereales que actualmente, si no me equivoco, son 300 los cereales que actualmente se producen de forma sistemática ya en Bolivia, ¿no? Y se exportan. Por supuesto, se queda también para el consumo interno. Sí, y ahí viene un poco eso del equilibrio que yo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, exportamos quinoa, el 2013 fue el año internacional de la quinoa, estamos llenando mercados y eso es muy importante, pero dentro de Bolivia la quinoa tiene un precio muy elevado, por un lado, por el otro lado está la tradición de que comemos arroz y fideo desde la infancia, entonces justamente es bueno preservar el mercado interno también, porque hay zonas productoras de leche que los productores prefieren vender la leche y no consumen leche, entonces son paradojas que se dan y que hay que ir corrigiendo. En ese punto es importante señalar que además el presidente se ha comprometido con una ayuda directa a lo que son los agricultores, los pequeños agricultores, y también así a comprarles su producción a un buen precio, como usted lo señala, en el sentido de garantizar de que esta cadena sea virtuosa y que el beneficio llegue a la comunidad y a los productores de los distintos alimentos. Sí, no hay que abusar de las subvenciones, no hay que hacer que el papá Estado asuma un papel tan protagónico en tantas cosas, pero evidentemente hay que darle a la gente lo que necesite, un reconocimiento justo por el esfuerzo cotidiano de trabajo que hace. Con esto podríamos estar hablando de que la soberanía alimentaria se puede materializar en Bolivia. Sí, paulatinamente, no hay que ir a los extremos. Lo bueno es que este gobierno tiene más años de gestión, por lo tanto, lo que hoy generamos como una esperanza, como un sueño, en unos años puede ser realidad, justamente en la medida de la aplicación de buenas políticas que ya existen como idea y hay que verlas cómo se implementan en la práctica. En otro punto que es importante el trabajo que se ha venido desarrollando en Bolivia es en el tecnológico. Bolivia ya cuenta con un primer satélite en órbita, el Tupac Katari, y contempla la compra de un segundo a contar del próximo año o 2017, por ahí las fechas que se barajan. Esto permitirá abaratar los precios de la telefonía y el internet, pero también marca una ruta de cómo este nuevo desarrollo se contempla dentro del país. Sí, la verdad es que Bolivia ahora mismo es uno de los países más que está desarrollando desde adentro, pero con su propio lenguaje, con sus propios recursos, su propia tecnología. Se están ensamblando ordenadores para muchachos de sexto de primaria, me parece, en Bolivia. Se están aplicando conocimientos que se generan en mismo Bolivia, o sea, estamos empezando a consumir lo nuestro, a producir en sectores que antes no los teníamos ni siquiera vistos, ¿no? Creo que sí, que estamos despertando en las nuevas tecnologías, ¿eh? En esta misma área se plantea también lo que son la construcción de centros de investigación e innovación, una medida que podría garantizar de que el desarrollo tecnológico se quede en Bolivia, que la misma gente invierta y que sean los propios bolivianos los que operen y lleven adelante todo este proceso. Claro, Bolivia tiene muchas ventajas, tiene la materia prima, tiene recursos humanos que pueden ser capacitados y en función de eso se pueden lograr los objetivos. Y yo quiero hacer especial mención al tema de los migrantes, gente que ha salido del país de manera intensiva en los últimos años, que se ha ido a capacitar en diferentes cosas, desde ser expertos en albañilería hasta ser ingenieros de alto nivel en obras aeroespaciales. Entonces es necesario que también haya una política de captación
explotación de esos recursos humanos, de que esa materia gris sea utilizada, porque son bolivianos, han nacido en nuestra tierra, por factores ajenos a la voluntad, en muchos casos se han ido fuera del país, pero hay que aprovecharlos para justamente construir ese nuevo conocimiento bajo la experiencia y sabiduría de los valores ancestrales y viendo los elementos tecnológicos que se han aprendido en Europa y en Estados Unidos. Otro punto importante para analizar el crecimiento de Bolivia tiene relación con lo que es la ansiada salida al mar. En el año 2015 esto se podría materializar, pero por el Océano Atlántico, en el puerto de Rocha, en un pacto que se ha establecido con el gobierno de Uruguay. ¿Esta es una solución concreta a lo que es la demanda boliviana de mar? No, esto son posibilidades que se están barajando, ¿no? Porque creo que todavía no se ha llegado a descartar totalmente lo de Chile. Sé que ahora Perú quiere intervenir de alguna forma, le están acusando de intrusismo, pero no, todavía está en proceso. Esto todavía está en proceso y quedará todavía. En esta lucha por la salida al mar es importante el apoyo de la región. Delante hablábamos del tema de la energía, el gas tal vez de Bolivia. ¿Eso puede ser una buena opción para transar tal vez con Chile y buscar la salida por el Pacífico? Sí, todo es negociación y en función de eso se puede lograr acuerdos para una salida soberana al Océano Pacífico, que es lo que siempre Bolivia está planteando. Se puede utilizar también los recursos hidrográficos para llegar a través de los ríos hacia el océano. La vía aérea también es un factor fundamental, por lo tanto, en función de abaratar los precios y que estos productos lleguen al mercado internacional en condiciones justas, va a ser positivo, si no va a ser un grave problema porque ese concepto de enclaustramiento geográfico que tenemos hasta ahora puede mantenerse si es que no hay un buen manejo económico en el sentido de negociar buenas tarifas y que nuestros productos atraviesen las cordilleras o el Amazonas y lleguen hacia mercados que son interesantes. Un apoyo internacional y además Evo Morales tiene 4 años más para gobernar el país con un 61% de aprobación, lo que no es menor. ¿En qué dirección podrían venir los nuevos programas de desarrollo social y económico para Bolivia? Todavía hay que trabajar en la alfabetización de Bolivia. Tenemos todavía, si bien somos el tercero en Latinoamérica, podemos ser el primero, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, lo del crecimiento económico. Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, más que nada, ¿en qué aspectos, en lo económico y en lo social, podría venir el nuevo desarrollo de Bolivia, pensando que Evo Morales tiene 4 años más? Supongo que continuará con la estrategia de participación popular. Los que están más lejos de ser gobernados, los que están más lejos geográficamente, tendrán prioridades para poder desarrollar su vida de otra manera, ¿no? Avanzar en ese desarrollo que se ha dado en el centro de Bolivia, difundir a toda Bolivia, que todavía hay trabajo. ¿Más socialismo comunitario? ¿Esa podría ser la consigna? Yo creo que una mezcla inteligente de todas las ideologías y de todos los conceptos, insisto, los valores del pasado, el amasúa, amayuya, amaquella, no seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón, paga tus impuestos, sé puntual, sé eficiente. Esa mezcla de conceptos pueden realmente mostrar que Bolivia puede ser un ejemplo en muchos casos. Se está trabajando en eso y estoy muy alegre de eso, pero también hay cosas que hay que manejar adecuadamente, como la gobernabilidad, que la mayoría no implique una dictadura, que exista un respeto a los derechos humanos pleno, que se luche contra el narcotráfico de manera intensiva, que se elimine el contrabando, que se permita una posibilidad de que los migrantes volvamos a nuestros países y en este caso a Bolivia para dar absolutamente todo lo que hemos aprendido. Entonces esa mezcla, ese arcoíris de factores puede hacer que Bolivia siga siendo un ejemplo de manejo administrativo, económico y de liderazgo político como hasta ahora. Vamos a mirar con optimismo. ¿Quería acotar algo? Sí, actualmente Bolivia, a pesar de las nacionalizaciones de otros años y todo esto, en el G7, en el G77 más China, se han demostrado que muchos países que no eran los tradicionales en interesarse en invertir en Bolivia, hoy sí han visto una posibilidad real, importante. Bolivia está situada en un lugar estratégico, es el centro de Latinoamérica.
El corazón. El corazón de Latinoamérica. Vamos a despedir este programa, bueno, con mucho optimismo, entendiendo también que esta mixtura entre lo cultural tradicional y los nuevos tiempos le traiga los mejores beneficios a Bolivia. Agradecemos sus opiniones en el programa. A Óscar Sánchez, un gusto tenerlo por acá. Edwin Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y a ustedes los dejamos cordialmente invitados para un próximo programa donde analizaremos otros temas de la actualidad noticiosa de Latinoamérica y el mundo para que luego ustedes se puedan hacer su propio enfoque.